Me llamo Isabel, tengo 36 años y vivo en Granada, una ciudad donde la historia se mezcla con el viento frío de Sierra Nevada. Mi vida en apariencia es tranquila. Un esposo que me quiere, una hija risueña y una rutina estable. Pero todo cambió aquella noche en el bosque, cuando una simple salida familiar se convirtió en un torbellino de emociones que jamás imaginé vivir. La idea parecía sencilla: escapar del ruido, reconectar con la naturaleza y, sobre todo, reforzar esos lazos invisibles que a veces se debilitan con los días. Carlos, mi esposo, desde hace 8 años, fue quien lo propuso con entusiasmo, convencido de que un fin de semana al aire libre nos haría bien a todos. Me pareció una buena oportunidad para acercarme a David, su hijo de 20 años, con quien siempre me ha costado conectar. A pesar de mis intentos, hay una distancia entre nosotros, algo intangible, que nunca logro cruzar. Quizás este viaje sería diferente. Invité a mi mejor amiga Clara, creyendo que su energía sería un buen puente entre todos. Y así, sin saberlo, comenzamos un viaje que no solo nos llevó al corazón del bosque, sino al centro de algo mucho más oscuro. Lo que pasó esa noche aún me cuesta comprenderlo. El día del viaje amaneció con un cielo limpio y un aire fresco que olía a promesas nuevas. Ana, mi hija, saltaba emocionada por toda la casa, mientras yo preparaba los últimos detalles: bocadillos, mantas, linternas, vino tinto y ese suéter gris que siempre me da una sensación de protección. Carlos cargaba el auto con esa eficiencia suya, como si todo estuviera calculado para salir perfecto. Clara llegó puntual, con su bufanda de lana multicolor tejida por ella misma y una sonrisa que, como siempre, iluminaba cualquier rincón. David bajó de su cuarto, con audífonos puestos, sin decir mucho, solo un asentimiento leve como saludo. Intenté sonreírle con complicidad, pero él evitó mi mirada. A veces siento que su silencio es un espejo de todo lo que no hemos sabido decirnos. El trayecto en carretera fue ligero, lleno de risas y canciones desafinadas. Ana cantaba "Viva la vida" a todo pulmón, mientras Carlos me lanzaba miradas dulces desde el volante. Yo fingía alegría, aunque por dentro algo me apretaba el pecho, un presentimiento vago que no sabía de dónde venía. David, en la parte trasera del auto, no se integraba. Yo lo observaba de reojo. Sus ojos, clavados en la ventana, parecían estar a kilómetros de distancia en un mundo al que nunca me ha dejado entrar. Clara contaba historias de cuando éramos adolescentes buscando aligerar el ambiente. Llegamos justo al atardecer. El sol bajaba entre las montañas y el bosque parecía sacado de un cuento. Las copas de los árboles se mecían con el viento y un pequeño riachuelo corría a un lado del claro donde montamos las tiendas. Todo parecía perfecto. Preparamos una fogata y asamos chorizos, mientras Ana recogía hojas para su colección de otoño. David ayudaba en silencio, sin queja, pero sin entusiasmo. Me acerqué a él mientras sostenía unas estacas y le dije, casi sin pensarlo, gracias por ayudar. Él me miró por primera vez en el día y asintió. Su mirada fue breve, pero había en ella algo que no supe descifrar. Cuando la noche cayó, el frío se hizo más intenso de lo que habíamos anticipado. Clara sacó su vino y nos sentamos todos alrededor del fuego. Ana pedía historias de miedo. Carlos la abrazaba y Clara no paraba de inventar cuentos disparatados. Por un momento me sentí feliz, como si todo encajara. Pero ese instante duró poco. Una ráfaga de viento fuerte sacudió las tiendas. El crujido de una rama cayendo me hizo correr hasta nuestra carpa. Lo que encontré ahí marcó el comienzo de todo. La tienda que compartía con Ana estaba completamente dañada. El techo rasgado, el saco de dormir mojado, el suelo embarrado. Sentí un escalofrío
no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Carlos vino enseguida. Miró la tienda y luego me miró a mí. Tendremos que reorganizar el alojamiento, dijo. Fue ahí, justo en ese momento, que sentí como algo en mi interior se rompía un poco, como si ya no tuviéramos vuelta atrás. Carlos tomó la decisión sin muchas vueltas, como si fuera lo más lógico del mundo. Ana dormiría con Clara, quien ya había armado su tienda más resistente, y yo compartiría la otra con él y David. Asentí en silencio, pero por dentro algo se movía con fuerza, como si mi cuerpo presintiera que esa pequeña decisión iba a tener consecuencias más grandes de lo que imaginaba. Ana, feliz, corrió a abrazar a Clara. Carlos me pasó una manta y me dijo: «No te preocupes, el saco es grande, cabemos bien». Yo sonreí débilmente. La temperatura había bajado bruscamente y el aire húmedo me calaba hasta los huesos. Mientras Clara y Ana contaban historias dentro de su tienda y el fuego se apagaba poco a poco, me dirigí hacia la nuestra. David ya estaba dentro en silencio, acomodándose en un extremo del saco. Carlos se metió después y me hizo un gesto para que entrara. El espacio era más estrecho de lo que había pensado. Las paredes de tela parecían cerrarse a nuestro alrededor. Me acosté al lado de Carlos con David del otro lado. El saco apenas daba para 3 personas, así que nos veíamos obligados a pegarnos para conservar el calor. Intenté quedarme lo más quieta posible, encogida, casi conteniendo la respiración. No sabía por qué me sentía tan nerviosa, si no era la primera vez que acampábamos. Pero esta vez todo se sentía distinto. Carlos me rodeó con su brazo para darme calor. «No tiembles tanto, amor», me dijo en voz baja. Asentí agradecida por el gesto y traté de concentrarme en su calor. A mi lado, David permanecía inmóvil. Su respiración era pausada, como si ya estuviera dormido. El silencio dentro de la tienda era denso, roto, solo por el susurro del viento y el murmullo del riachuelo cercano. Pasaron los minutos, quizás 1 hora, no estoy segura. Empecé a sentir cómo se me adormecía el brazo, así que moví ligeramente el cuerpo para acomodarme. Fue entonces cuando, sin querer, rocé con mi hombro el de David. Una descarga eléctrica recorrió mi espalda. Él se giró levemente, no del todo, pero lo suficiente para que nuestras espaldas quedaran enfrentadas. No dijo nada, ni yo tampoco. El calor de su cuerpo se hizo evidente tan cercano que podía sentir su respiración cálida en mi nuca. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que no pasaba nada, que era solo el frío, solo una coincidencia. Pero mi corazón empezó a latir con fuerza, como si supiera que estaba cruzando una línea invisible. En ese momento, Carlos empezó a roncar suavemente hundido en un sueño profundo. David, aún sin hablar, movió apenas su brazo y su mano rozó la manta que me cubría. El roce fue leve, casi imperceptible, pero me estremeció. No supe si fue intencional o no. Solo sé que por un instante deseé que no lo fuera. Y ese pensamiento me asustó más que el frío del bosque. No podía dormir. A pesar del cansancio del día y del silencio casi absoluto del bosque, algo dentro de mí no me dejaba cerrar los ojos. El frío era intenso, pero ya no era solo el clima lo que me helaba la piel, sino esa inquietud punzante que me recorría por dentro. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, que no había pasado nada, que el roce de David había sido casual. Pero la mente no entiende de casualidades cuando el cuerpo empieza a reaccionar de formas inesperadas. Sentía su proximidad como si el espacio entre nosotros estuviera electrificado. Cada vez que respiraba mi espalda, percibía el leve vaivén de su pecho. Carlos a mi lado dormía profundamente. Sus ronquidos regulares me confirmaban
que estaba en otro mundo ajeno por completo a lo que ocurría en esa frágil frontera que comenzaba a romperse. Intenté moverme un poco más hacia él, buscar refugio en su abrazo, quizás para recordarme quién era yo, qué rol tenía en esa tienda, en esa familia, pero la estrechez del saco me lo impedía. En ese intento de girarme, mi codo rozó nuevamente a David, esta vez de forma más clara, más directa. Y esta vez él no se quedó quieto. Giró lentamente hacia mí. No nos mirábamos, la oscuridad era espesa, pero sentí su respiración más cerca, sus movimientos contenidos, como si luchara contra sí mismo. «¿Estás bien?», me susurró, su voz apenas un murmullo. Me sorprendió la suavidad con la que lo dijo, como si realmente le preocupara, pero también como si buscara una excusa para hablarme. Asentí con un leve gesto, sin atreverme a responderle en voz alta. Mi garganta estaba seca. «Hace mucho frío», añadió, y noté una vibración leve en su tono. No supe si era nerviosismo o algo más. Luego, con una lentitud casi calculada, compartió la pequeña manta interna conmigo, acomodándola con cuidado sobre mis hombros. Ese gesto tan aparentemente inocente me hizo sentir una calidez que no venía de la tela. Me sentí frágil, expuesta y al mismo tiempo contradictoriamente protegida. «Gracias», murmuré al fin, rompiendo el silencio que me había envuelto. No respondió, pero su mano quedó cerca de la mía, tan cerca que si me movía 1 centímetro más se rozarían. Y no me moví. Me quedé ahí sintiendo la tensión, el peligro disfrazado de cercanía. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Carlos podría oírlo incluso dormido. Fue entonces cuando David exhaló profundamente y por primera vez noté cómo su cuerpo se tensaba, como si estuviera conteniendo algo que no debía decir, que no debía hacer. El viento afuera golpeó con fuerza la tienda y el sonido me sobresaltó. Esa ráfaga agitó no solo el nylon de la carpa, sino también algo dentro de mí que ya no podría volver atrás. Fue en ese instante que su mano temblorosa rozó la mía. No la aparté y supe con una certeza aterradora que algo estaba a punto de romperse. Sentí su mano sobre la mía con una suavidad que me estremeció. No fue un agarre firme ni atrevido, fue más bien una caricia contenida, como si él mismo dudara de lo que estaba haciendo, como si buscara permiso en mi piel antes de avanzar. Por un instante eterno, permanecimos así sin palabras, sin mirarnos, solo, compartiendo ese contacto tibio en medio del frío penetrante de la sierra. Mi mente gritaba que me apartara, que no debía, que esto era una locura, una línea prohibida que no podía cruzarse sin consecuencias. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía atrapada en una contradicción cruel. Por un lado, la culpa comenzaba a formarse como una nube oscura en mi pecho. Por el otro, una parte de mí, una que ni siquiera sabía que existía. Sentía una conexión inesperada, visceral, casi infantil, como si alguien me viera por primera vez después de mucho tiempo. ¿Era solo el frío? ¿Era la cercanía física obligada? ¿O había algo más que yo me negaba a aceptar? David no dijo nada más. Solo mantuvo su mano ahí, cálida y temblorosa, como si temiera perder el momento. Cerré los ojos con fuerza. Pensé en Carlos, en Ana, en todo lo que habíamos construido durante 8 años. Pensé en las risas alrededor de la fogata, en la ilusión de este viaje. ¿Cómo podía sentirme tan confundida? ¿Por qué este gesto tan mínimo me descolocaba tanto? No éramos 2 desconocidos. Él era el hijo de mi esposo, un joven que había visto crecer, al que siempre había tratado con cautela y respeto. Y sin embargo, esa noche, todo se sentía distinto. Los roles parecían difusos, los límites borrosos. El viento volvió a soplar con fuerza, sacudiendo la tienda.
Escuché cómo las ramas afuera crujían bajo su peso. La naturaleza entera parecía susurrarme al oído: no estás haciendo lo correcto. Pero era como si mis pensamientos flotaran lejos, incapaces de detener el momento. La respiración de David se volvió más acelerada. Su pulgar se movió apenas rozando el dorso de mi mano, un movimiento tan leve que si alguien lo hubiese visto, tal vez habría pasado desapercibido. Pero yo lo sentí, como si hubiera encendido una chispa. Mi piel se erizó. Sentí como mi corazón se aceleraba de nuevo, esta vez no por miedo, sino por una mezcla peligrosa de adrenalina y deseo reprimido. Me odié por sentirlo. Intenté retirar la mano lentamente con disimulo, buscando con eso recuperar el control. Pero justo en ese momento, Carlos se giró en medio de su sueño y su brazo dormido y sin intención se apoyó sobre mis piernas, acercándome involuntariamente más a David. El contacto entre nosotros se intensificó. Fue tan breve y al mismo tiempo tan claro que el aire en la tienda pareció volverse más denso. David contuvo el aliento. Yo también. Y supe que si no hacía algo en ese preciso instante, todo se desmoronaría más rápido de lo que podía imaginar. Quise moverme. Quise de verdad alejarme un poco, buscar una posición neutral, recuperar el espacio que ya se había perdido entre nosotros. Pero el cuerpo no me respondía. El brazo de Carlos dormido sobre mis piernas me mantenía inmóvil como una señal irónica del lugar al que realmente pertenecía. Y al mismo tiempo, David seguía ahí, tan cerca, tan callado, como si esperara una señal para actuar o para detenerse. Mi corazón latía con tal fuerza que me dolía el pecho. Podía sentir cómo mis pensamientos se arremolinaban sin sentido, como si mi mente y mis emociones fueran dos hilos que se cruzaban sin encontrarse. David volvió a mover ligeramente su mano, esta vez dejándola apenas descansar sobre la mía. No había presión, no había exigencia, solo un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de buscar dentro de mí una respuesta, una salida. Pensé en Ana, en su risa durante el viaje, en cómo me abrazó antes de dormir. Pensé en Clara, en lo feliz que estaba de acompañarnos. Y pensé sobre todo en Carlos, en su manera de amarme sin condiciones, en los años que había estado a mi lado, en las veces que me sostuvo cuando sentía que me desmoronaba. Sentí una punzada de vergüenza, no por lo que estaba ocurriendo afuera, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Porque por más que intentara justificarme con el frío, con el espacio reducido, con el cansancio, en el fondo sabía que el problema no era físico, era emocional. Era esa necesidad de sentirme vista, deseada, valorada, algo que en silencio había ido apagándose poco a poco en mi día a día. No lo culpaba a él, ni siquiera me culpaba a mí, pero la verdad era esa. David, sin decir nada, se giró apenas un poco más. Podía sentir su aliento en mi mejilla, su cercanía tan intensa que me provocaba un temblor difícil de disimular. No me había tocado de forma inapropiada, no había dicho nada fuera de lugar. Y sin embargo, lo no dicho pesaba más que cualquier palabra. Fue entonces cuando susurró muy bajito, como temiendo ser escuchado. ¿Estás segura que estás bien? Su voz sonó sincera, cargada de una preocupación suave, pero también con un fondo tembloroso que me hizo contener el aliento. No supe qué responder. En ese momento, Carlos se movió otra vez, esta vez girando el torso. Su rostro quedó a solo centímetros del mío. Dormía profundamente, ajeno a todo. Y sin embargo, la cercanía de ambos hombres me hizo sentir atrapada, no físicamente,
sino emocionalmente, como si estuviera suspendida entre dos realidades que se contradecían. David retiró lentamente su mano, pero no se alejó. Solo susurró una última frase antes de quedarse en silencio total. No pasa nada, solo quiero cuidarte. Y aunque sus palabras parecían tranquilizadoras, en mí despertaron algo mucho más inquietante, porque entendí en ese instante que lo que venía después podía cambiarlo todo. Me quedé inmóvil escuchando la última frase de David retumbar en mi cabeza como un eco que no lograba disiparse. Solo quiero cuidarte. Era una frase sencilla, incluso tierna, pero en ese contexto, en la oscuridad, con el calor de su cuerpo tan cerca y la presencia inconsciente de Carlos entre nosotros, se volvió peligrosamente ambigua. ¿Qué quería decir realmente? ¿Qué significaba cuidarme en ese momento en que ni yo misma podía confiar en mis reacciones? Mi respiración se volvió más lenta, como si con eso pudiera calmar el torbellino que se agitaba dentro de mí. Me sentía dividida, desgarrada entre dos emociones opuestas. Una parte de mí suplicaba que esto terminara, que el silencio se impusiera y que nada más sucediera. La otra, se quedaba quieta, entregada a esa tensión, como si algo dormido en mí hubiera despertado con fuerza. David no volvió a hablar, pero su presencia seguía ahí, constante, flotando como una corriente invisible entre nosotros. Me di cuenta de que él también contenía algo, una mezcla de respeto, deseo y miedo. Tal vez él también se preguntaba en qué momento cruzamos esa línea, si es que ya lo habíamos hecho. Carlos, por su parte, dormía ajeno al abismo emocional que se abría justo a centímetros de su espalda. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. ¿Cómo era posible que todo esto ocurriera con él, ahí a mi lado, sin enterarse de nada? ¿Era realmente ajeno o había algo en su silencio que empezaba a parecer demasiado profundo, casi sospechoso? Me giré un poco con el pretexto de ajustar la manta y sentí como David retrocedía apenas, como si respetara mi movimiento, como si esperara mi decisión sin imponer nada. Ese gesto, ese mínimo espacio que me dio, me provocó una mezcla de alivio y tristeza, porque entendí que a pesar de todo, él no iba a forzar nada. El siguiente paso, si llegaba, dependería únicamente de mí. Afuera, el viento seguía soplando más suave, ahora como si la naturaleza se hubiera dado cuenta del frágil equilibrio que reinaba dentro de la tienda. Por fin logré cerrar los ojos por unos minutos, pero no dormí. Solo me dejé llevar por pensamientos desordenados, por imágenes difusas del pasado, por recuerdos de cómo comenzó todo con Carlos, de lo felices que fuimos alguna vez, de lo mucho que me costó construir esta familia. Y ahora todo eso parecía tambalearse por una noche, por una mirada, por una caricia leve en medio del frío. De pronto sentí que David se incorporaba ligeramente como si fuera a decir algo. Me quedé quieta esperando. Entonces lo escuché susurrar, casi en un suspiro contenido: «No es tu culpa. Yo tampoco sé qué está pasando». Y esas palabras tan honestas, tan frágiles, me rompieron, porque eran el reflejo exacto de lo que yo sentía. Y supe, con un miedo profundo, que esa noche aún no terminaba. No es tu culpa. Yo tampoco sé qué está pasando. Esa frase quedó suspendida en el aire entre los latidos apresurados de mi corazón y el silencio espeso de la tienda. No respondí. No podía, porque en el fondo sabía que aunque ninguno de los dos supiera cómo habíamos llegado hasta ahí, ambos habíamos permitido que esa tensión creciera, que ese límite se desdibujara. Me quedé mirando el techo oscuro de la tienda, escuchando el crujido de las ramas, afuera los pequeños sonidos de la naturaleza que seguían su curso indiferente al caos
que se gestaba dentro de mí. Sentía una mezcla de culpa, tristeza y una ternura extraña hacia David que no sabía cómo manejar. No era amor, no era deseo abierto. Era algo más confuso, más gris. Una conexión emocional inesperada que nacía quizás del vacío de una carencia que ni siquiera había querido reconocer. Por años me esforcé por ser la mujer correcta, la madre responsable, la esposa presente. Pero ahí, en ese espacio estrecho, entre dos cuerpos y un silencio lleno de significados, me sentí humana, frágil, incompleta, y eso fue lo que más me dolió. Carlos, aún dormido, se movió un poco, murmuró algo ininteligible y volvió a acomodarse. Lo observé con un nudo en la garganta. ¿Y si despertaba? ¿Y si abría los ojos y nos veía ahí congelados en esa ambigüedad? ¿Podría yo sostenerle la mirada? Sentí la necesidad de salir, de respirar aire fresco, de poner distancia entre mi mente y esa tienda, pero no lo hice. Me quedé ahí quieta, como si el movimiento pudiera hacerlo real, como si mientras nadie hablara, nada hubiera pasado. David tampoco se movía. Había vuelto a su posición inicial, dándome espacio casi como si quisiera borrar lo ocurrido, aunque su cuerpo aún irradiaba esa inquietud latente que yo también sentía. Cerré los ojos por unos segundos, deseando que el sueño llegara por fin, que me arrancara de ese momento, pero no vino. Lo único que llegó fue una punzada en el pecho, una sensación de pérdida que no supe de dónde venía. ¿Había perdido algo? ¿O estaba por perderlo? En medio de la confusión, me pregunté si al día siguiente todo seguiría igual. Si alguien notaría algo en nuestras miradas, si Clara, siempre tan perceptiva, notaría el cambio. O peor aún, si Carlos notaría ese nuevo silencio entre David y yo, más pesado que cualquier palabra. Sentí los ojos húmedos. No lloré. Solo dejé que esa humedad se quedara ahí acumulada como una amenaza suave que no se atrevía a caer. Respiré hondo, tan hondo como pude, y me repetí en silencio que todo iba a estar bien, que tenía que estarlo. Pero no me lo creí, porque en ese instante supe que algo en mí ya había cambiado, algo que no sabía cómo explicar, ni cómo detener. El amanecer llegó silencioso con una luz tenue que se filtraba por la tela de la tienda como una promesa tímida. Me incorporé con cuidado, observando a Carlos aún dormido, ajeno a todo. David ya no estaba. Salí al exterior y respiré profundamente el aire helado del bosque, dejando que el frío me despejara el alma. Clara y Ana reían a lo lejos recogiendo ramas como si nada hubiera ocurrido. Y tal vez para ellos no había ocurrido nada. Pero en mí algo sí cambió. Esa noche no hubo besos ni palabras prohibidas. Solo el descubrimiento de una grieta interior, de una ausencia que había ignorado por años. Al volver a casa, el silencio entre David y yo se hizo respetuoso. No nos evitamos, pero tampoco volvimos a cruzar esa línea. Y con el tiempo, comprendí que lo verdaderamente grave no fue el roce ni el susurro, sino lo que reveló mi necesidad de reencontrarme conmigo misma, de sanar vacíos que no eran culpa de nadie. A Carlos nunca le conté, pero empecé a mirarlo con más honestidad, con más conciencia. A veces la fidelidad no se prueba en lo que haces, sino en lo que decides no hacer, porque incluso después de traicionarte un poco, puedes volver a ser leal, si eliges no rendirte.